Mira, en el arte empezamos con qué, con la arquitectura, ¿vale? Pero no es una arquitectura como la que hemos visto antes, dedicada a los templos sobre todo, ¿vale? En Grecia, bueno, dedicada a los templos o a un sentido religioso. Tenemos las pirámides, los zigurats, tenemos los templos griegos, ¿vale? Ahora lo que vamos a tener es mucha obra civil. La obra civil quiere decir que no tiene nada que ver con la religión, ¿vale? Entonces, mira, de todo, de todo lo que nos podemos encontrar, hay edificios religiosos, el templo, el Capitolio, ¿vale? Y luego están todos estos que son civiles, o sea, no tienen nada que ver con la religión, ¿vale? Tenemos dedicado al ocio, al cuidado del cuerpo, monumentos conmemorativos de alguna batalla, por ejemplo, las columnas en las que cuentan a lo largo de la columna, cuentan pues batallas, sobre todo triunfos, evidentemente, los arcos del triunfo también para conmemorar triunfos, obras públicas, tenemos calzadas que son calles, calles y carreteras, ¿vale? Son los primeros que van a hacer calles y carreteras. Y ¿habéis escuchado el dicho ese de todos los caminos llevan a Roma? Bueno, pues porque se dedicaron a hacer carreteras, no asfaltadas como las nuestras, sino de piedra, pero que todas iban a Roma. Puentes, acueductos, puentes que todavía siguen funcionando, acueductos que no funcionan para llevar agua, pero que siguen en pie, como el acueducto de Segovia, ¿vale? Tenemos muchos ejemplos, sobre todo en España. En España tenemos muchísimos ejemplos de lo que son todas estas obras que hicieron los romanos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el Teatro de Mérida, que es fantástico, que es este que tenéis aquí, ¿vale? Que todavía se siguen representando obras. Mirad, cuando vimos Grecia, yo dije que el teatro era muy importante y que se iba a seguir utilizando en Roma. La única diferencia es que en Grecia aprovechaban una colina, una cuesta, para hacer la grada, ¿vale? Y aquí las van a hacer artificiales, ¿vale? Van a hacer pues como esto más o menos. Van a levantar un edificio y a partir de ahí la grada. Esto va a ser, esto es el teatro y esto el anfiteatro, que es como dos teatros unidos, ¿veis? Aquí hay la mitad y aquí sería un óvalo entero, ¿vale? Esto se dedicaba, esto no era un circo, ¿vale? El circo, aunque muchas veces se equivocan, mucha gente en la nomenclatura, en los nombres, esto no es un circo, ¿vale? Aunque se parezca más a los circos actuales, ¿vale? Que son con la arena en medio ovalada o circular. El circo era esto y se dedicaba a las carreras de caballos. Si vosotros habéis visto carreras de cuadrigas, por ejemplo, hay una película que ponen casi todos los años, que seguramente no habéis visto porque no es moderna y entonces la rechazáis ya de completo, pero si veis Ben-Hur, en Ben-Hur hay una carrera de cuadrigas fantástica y se ve muy bien lo que era el circo, ¿vale? Y era para que corrieran los caballos, simplemente para hacer carreras de caballos, ¿vale? Iban por aquí, esto se llamaba la espina, lo que había en medio, iban por un lado, iban por otro y tenían que dar una serie de vueltas, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que había? Pues aquí era donde estaban los gladiadores, por ejemplo, ¿vale? La lucha de gladiadores, incluso hacían representaciones navales, de batallas navales. ¿Cómo hacían esto? Pues inundaban esto de agua, ¿vale? Hacían como un pequeño mar e incluso hacían representaciones navales. Esto en algunos anfiteatros que eran más modernos, ¿vale? En otros, pues simplemente la lucha de los gladiadores. Y eso que se ve ahí abajo, las galerías subterráneas, pues era donde guardaban a los animales que luchaban con los gladiadores o donde esperaban los otros gladiadores, ¿vale? Tenían un mundo subterráneo ahí debajo, ¿vale? Y el teatro pues servía para hacer teatro, ¿vale? Este era el fondo que tenían siempre y aquí se ponía la orquesta. La orquesta no era de músicos, ¿vale? Eran los que participaban como la voz en off, como los que iban contando el teatro, lo que iba pasando. Y en la grada pues era donde se sentaba la gente, ¿vale? Pues bueno, ya veis que hay un montón de edificios y un montón de obras públicas que son muy importantes y que llegan hasta nuestros días, ¿vale? Hay muchos sitios en los que se ven las calzadas, hay muchos sitios en los que se ven los puentes, hay un puente fantástico sobre el río Tajo, que es el puente de Alcántara, ¿vale? Que está cerca de Portugal, cerca de la frontera con Portugal, en Extremadura. Extremadura tiene muchos ejemplos de arte romano, ¿vale? De obras públicas romanas. Era una provincia que tenía una ciudad emérita augusta, que es Mérida, que es donde está este
este teatro, ¿vale? Que era una gran ciudad y entonces pues tenemos muchos ejemplos. Y acueducto, pues bueno, el acueducto era como una especie de puente, ¿vale? Que llevaba agua, servía para la canalización del agua, para llevar el agua de un sitio a otro. ¿Qué elementos utilizaban en la arquitectura? Utilizaban el arco de medio punto, ¿vale? Que es este, la bóveda, que es como si ponemos un arco de medio punto detrás de otro, unidos, pues nos sale esto, ¿vale? Un túnel, una bóveda de cañón que se llama. Y la cúpula, ¿vale? Que luego la vamos a encontrar el año que viene. Cuando veáis el Renacimiento, pues tendremos que hacer referencia a estos tres elementos arquitectónicos porque los van a rescatar, ¿vale? Se van a rescatar en la arquitectura. Vale, bueno, pues de esta página, de la página 272, hacéis las claves para estudiar con piensa, ¿vale? Claves para estudiar con piensa. Quiero que miréis muy bien para qué servían todos estos edificios, ¿vale? Y que todos estos edificios, pues, han tenido o siguen perviviendo en nuestros días en muchos sitios o han tenido bastante influencia en edificios posteriores.